nos correspondía desarrollar el domicilio en adelante. El domicilio es el atributo que indica el lugar donde una persona se establece con el ánimo de residir en él. Es el atributo que indica el lugar donde la persona se establece con el ánimo de residir en él. Hay otras dos definiciones como circunscripción departamental donde una persona reside. Esa la van a ver mucho más adelante en su derecho procesal. Y una más generalizada, que es el lugar donde uno señala para ser sujeto o donde se establece para ser sujeto de derechos y obligaciones. Bien, nosotros la definimos como el lugar que una persona se establece con el ánimo de residir en él. Y tiene dos elementos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo consiste en el hecho de residir en ese lugar. En el hecho de residir en ese lugar. Y el subjetivo en el ánimo, en la intención de residir en ese lugar. Vamos a leer el artículo 36, o 32, perdón, 32 del Código Civil. Artículo 32 del Código Civil, por favor. Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Otras dos lecturas, por favor. Artículo 32. Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Una última, por favor. Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. ¿Cómo no? Entonces vemos pues que el mismo Código Civil define el domicilio y luego pues hay otras formas o clases de domicilio que se mencionan más adelante del Código, en el Código Civil a partir del 32. Ahí está del 32 en adelante todo lo relativo a la normativa del domicilio. Y hay tres clases de domicilio: el legal, el voluntario y el judicial. Legal, voluntario y judicial. De esa cuenta tenemos que tenemos tres clases de domicilio: legal, voluntario y judicial. El legal es el dispuesto por la ley. El voluntario, cuando la persona fija determinado domicilio o renuncia al legal. Y el judicial, el establecido por autoridad judicial. Repitiendo, el legal, el dispuesto por la ley. El voluntario, cuando la persona fija determinado domicilio o renuncia al legal. Y el judicial, el establecido por la autoridad judicial. Si ustedes se dan cuenta, todo está estrechamente vinculado. Yo les menciono que esto es prácticamente el caballo blanco de don Pedro de Alvarado. El legal es el dispuesto por la ley. El voluntario, cuando la persona lo fija o renuncia al legal, prácticamente ahí está diciendo que es voluntario. Y judicial, el fijado o el establecido por la autoridad judicial. Luego, ¿qué es vecindad? La vecindad es la circunscripción municipal. Si el domicilio es la circunscripción departamental, la vecindad es la circunscripción municipal donde una persona ejerce sus derechos y obligaciones. Dos obligaciones que la mayoría conoce del ámbito municipal son
el pago del boleto de ornato y el pago del impuesto único sobre inmuebles, el que conocemos como IUSI. Entonces, pues, vemos pues que la vecindad es la circunscripción municipal en la que una persona reside. Esto está establecido, vamos, en el artículo 41 del Código Civil y 12 del Código Municipal. Leamos el 41 del Código Civil, por favor. Dice, la vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Muy bien. Otras dos lecturas, por favor. Artículo 41. La vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Pues como ven, el mismo código que establece la propia definición es la circunscripción municipal, donde se ejercen los derechos y obligaciones. De esa cuenta, pues, tenemos que esta es la vecindad. Por último, tenemos la personería. Cuidado con confundirla con la personalidad. Por similitud en su pronunciación, pues en algunos casos se la confunden. Inclusive yo les digo a los compañeros estudiantes que abogados confunden la personalidad con la personería, siendo totalmente distintas. La personalidad es la envoltura jurídica que tenemos para ser sujetos de derechos y obligaciones. La personería es la representación legal que se ejercita de otra persona. La personería se refiere siempre a representación. Entonces, la representación que se ejercita legalmente de otra persona es la personería. Y nace, pues, producto de la necesidad de alcanzar fines mucho mayores que los que podemos alcanzar como persona jurídica individual. Ya unidos con otras fuerzas, con otras personas jurídicas individuales, podemos alcanzar fines mucho mayores. A esto se debe el nacimiento de la persona jurídica colectiva, y de esa cuenta, pues, también nace la necesidad de una representación, porque sea cuando necesitamos hacerlo o no queramos hacerlo, entonces vamos a poder accionar a través de una representación. Yo no quiero constituirme para divorciarme, pues nombro un mandatario judicial. No quiero constituirme un hecho penal, pues nombro un mandatario judicial, o es mi abogado el que va a accionar este proceso. De esa cuenta, pues, que el mandatario, el representante legal, siempre va a acudir en representación de otra persona. Y a esto es lo que le denominamos personería. Personería, pues, es la representación legal que se ejercita de otra persona. Y hay 4 tipos de representación: la representación legal, judicial, testamentaria y voluntaria. Legal, judicial, testamentaria y voluntaria. Legal, judicial, testamentaria y voluntaria. La legal es también denominada o llamada de menores de edad y se justifica, se acredita o se demuestra con la certificación del acta de nacimiento. O el nombramiento de los centros de protección de menores. Se justifica, se demuestra, se comprueba
con la certificación del acta de nacimiento o el nombramiento de los centros de protección de menores. Luego tenemos la judicial, que se justifica, se acredita con la certificación del auto o sentencia que resuelva sobre el caso. Recordémonos que en el primer semestre vimos que las resoluciones contenidas en nuestro ordenamiento legal son 3, de acuerdo a la ley del organismo judicial, que son decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones de mero trámite, es decir, de muy poca importancia. No quiere decir que no la tengan, pero si tienen de menor importancia. De mediano trámite son los autos, y los de mayor importancia son las sentencias. De menor importancia, de mediana importancia y de mayor importancia son las sentencias. En medio están los autos. Pues las certificaciones de los autos o sentencias que resuelvan sobre los casos justifican este tipo de representación. Y la judicial es la que les mencionaba, la que se justifica con las certificaciones de autos y sentencias. Perdón, y la testamentaria es la que se va a acreditar, se va a demostrar con el testamento declarado válido. La voluntaria es aquella que por lo general se demuestra con el testimonio de la escritura pública de mandato o de poder debidamente registrado. Es decir, yo les mencionaba pues que cuando uno no quiere o no puede constituirse algún proceso o algún acto administrativo, lo puede hacer a través de un representante legal. Si es judicial, pues el mandato va a tener que ser de carácter judicial. Si es administrativo, pues lo puede hacer a través de cualquier persona. Entonces, estas son las 4 clases de representación, de personería: legal, judicial, testamentaria y voluntaria. Recapitulando ya el tema de la persona jurídica individual, tenemos que la persona jurídica es todo ente capaz de tener obligaciones y deberes. Todo ente capaz de tener obligaciones y deberes. La personalidad es la investidura jurídica que nos reconoce el Estado para poder actuar en el mundo de lo jurídico. Es la investidura jurídica que nos reconoce el Estado para poder actuar en el mundo de lo jurídico. Las principales acepciones del vocablo persona, según Ferrara, son 3: biológica, filosófica y jurídica. Biológica igual hombre. Filosófica porque es un ser capaz de proponerse fines y de alcanzarlos. Jurídica porque es sujeto de derechos y obligaciones. Las teorías acerca de la personalidad son 4. Las teorías acerca de la personalidad son 4. Teoría de la concepción, que indica que debe reconocérsele personalidad a la persona jurídica individual a partir de que es concebido, a partir de que el óvulo se une con el espermatozoide. Teoría de la concepción dice que hay que reconocerle personalidad jurídica al nuevo ser a partir de que es separado el claustro materno. Y teoría de la viabilidad, que dice que no obstante que nazca, debe de nacer en condiciones de viabilidad, es decir, en condiciones de seguir viviendo, en condiciones de vivir independientemente. De esa cuenta, pues, tenemos que, sumadas estas 3 teorías, hacen una nueva, concilian. Nuestro código concilia esas 3, las toma en cuenta y aparece una nueva, que es la teoría ecléctica, que es la que sigue nuestro código. Nuestro código establece la teoría ecléctica porque toma en cuenta o en consideración las 3 teorías. La teoría de la concepción, el nacimiento
y la teoría de la viabilidad. Como en su oportunidad, pues leímos el artículo 1 del Código Civil. ¿Cómo se extingue la personalidad? Pues a través de la muerte real y de la muerte presunta. Real es la cesación física, la extinción de los signos vitales, y presunta es pues cuando se presume que la persona murió porque ya no la encontramos. Lógicamente eso hay que probarlo y tiene que haber una declaración judicial. Atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidades. Repitiendo, capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. Pues la capacidad es la aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Y hay tres clases de capacidad. La capacidad de goce, que es cuando somos sujetos de derechos. La capacidad de ejercicio o capacidad plena, que también así se le llama, es la capacidad total, por eso se le llama plena, para ser sujeto de derechos y de obligaciones por sí mismos. Y la capacidad relativa, que es cuando somos mayores de 12 o 14 años y menores de 18 años. Esto vimos ejemplos, 3 ejemplos, que la de contratar nuestro propio trabajo con autorización de los padres, en la de tramitar nuestra licencia de conducir, y en casos muy excepcionales, lo dije muy enfáticamente, que en casos muy excepcionales, contraer matrimonio con la debida autorización judicial. Esas son las 3 clases de capacidad. Luego tenemos la incapacidad, que es todo lo contrario a la capacidad. La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. La incapacidad es cuando se nos es vedada esta capacidad. Y también se le denomina interdicción. La incapacidad es un estado civil de la persona física que se declara judicialmente cuando ocurre en ella alguna de las causas establecidas en la ley, y vimos los artículos del 9 al 14 del Código Civil. Ahí están establecidas. Recuerden, está la sordomudez, la ceguera congénita, los trastornos mentales totales o transitorios, ejemplos de incapacidad. El nombre. El nombre es un signo estable de individualización que nos sirve para distinguirnos de todos los demás. Un signo estable de individualización que nos sirve para distinguirnos de todos los demás. De esa cuenta, pues, tenemos que el nombre se integra, se compone de nombre propio o de pila y de apellido o patronímico. El nombre se compone, se integra de nombre propio o de pila y apellidos o patronímico. Eso está contenido en el artículo 4 del Código Civil, cuya lectura se realizó cuando lo vimos. El Estado Civil. El Estado Civil es el conjunto de cualidades que la ley toma en consideración para adquirir efectos jurídicos. Y se manifiesta en 3 direcciones, como situación de orden político, en las calidades de nacional y de ciudadano, como situación de orden familiar en el estado civil o de familia, y atendiendo a la situación física de la persona como el estado personal. Luego tenemos el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorizarse económicamente. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorarse económicamente. Recuérdense que son todos los derechos y obligaciones.
Nacionalidad es el vínculo jurídico político que une a una persona con determinado estado. Si una persona nació en Estados Unidos, pues va a ser estadounidense. Si nació en Argentina, pues es argentino. Si nació en España, pues es español. Si nació en Francia, pues es francés. Si nació en Alemania, es alemán. Es el vínculo jurídico que tiene una persona con determinado estado. Y luego pues tenemos el domicilio, que ese ya fue a partir de ahí que vimos el día de hoy, que es el atributo que indica que una persona se establece en ese lugar con el ánimo de residir en él. Y tiene dos elementos. El objetivo, que es el hecho de residir en él. El hecho de residir en él es el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo es la intención, el ánimo de residir en ese lugar. Repitiendo, el hecho es el objetivo y la intención y el ánimo es el elemento subjetivo. Las clases de domicilio son tres: legal, voluntario y judicial. El legal, el dispuesto por la ley; el voluntario, cuando se fija determinado domicilio o se renuncia a él; y el judicial, el establecido por autoridad judicial. La vecindad es la circunscripción municipal donde una persona ejerce sus derechos y sus obligaciones. Vecindad de la circunscripción municipal donde una persona ejerce sus derechos y sus obligaciones. Luego tenemos la personería. La personería es la representación que se ejercita legalmente de otra persona. La representación que se ejercita legalmente de otra persona. Y tenemos que son 4 clases de personería o de representación: la legal, judicial, testamentaria y voluntaria. Legal, judicial, testamentaria y voluntaria. La legal es, pues, la que se conoce como de menores de edad y se acredita con la certificación del acta de nacimiento o el nombramiento de centros del director de los directores de centros de protección de menores. La judicial se justifica con los autos, con las certificaciones de los autos o sentencias que resuelvan sobre el caso, y la testamentaria con el testamento declarado válido. La voluntaria, que por lo general se ejerce con el testimonio del mandato debidamente registrado. Bien, jóvenes, ¿tienen preguntas? Con mucho gusto. Lick, yo sí tengo una duda. No sé si escuché mal, pero le dijo que tenía la incapacidad otro nombre. Interdicción. Ah, gracias. Interdicción. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Todo claro, Lick, gracias. Licenciado, disculpe, fíjese de que con respecto al estado civil, usted había hecho la observación que había 3 tipos de órdenes, algo así. El orden familiar, atendiendo al estado físico de la persona también, pero la anterior. Son 3 direcciones en las que se dirige el estado civil: como situación de orden político en las calidades de nacional o ciudadano, como situación de orden familiar en el estado civil o de familia, y como situación de orden física en la persona como el estado personal. Ahí estamos, gracias. Para servirle.
¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Si no, empezamos la persona jurídica colectiva. ¿Tienen algo? Con mucho gusto. Hasta el momento bien, licenciado. Gracias. Bien. Entonces vamos a empezar con la persona jurídica colectiva. Las personas jurídicas colectivas también son denominadas personas morales, personas ficticias, personas abstractas, personas incorporales o personas artificiales. Repitiendo, las personas jurídicas colectivas también son denominadas personas morales, personas ficticias, personas abstractas, personas incorporales o personas artificiales. Y nacen, como bien lo apunta el filósofo Del Vecchio, un filósofo del derecho de nacionalidad italiana, muy bueno, muy bueno. Es que pudieran comprar la filosofía del derecho de Del Vecchio. Qué bueno, los que tengan medios para hacerlo y les fascina el derecho, cómprenlo. Pues bien. Perdón, ¿cómo se llama? ¿Filosofía? Él se llama, Del Vecchio es el apellido, Giorgio, se escribe G-I-O-R-G-I-O, Giorgio, Del Vecchio, del es como se escucha, y Vecchio se escribe V-E-C-C-H-I-O. Esto les va a servir todo el resto de su vida en derecho. Estamos, gracias. Giorgio Del Vecchio, se escribe B-E-C-C-H-I-O, o sea, se escribe realmente Vecchio, pero se pronuncia Vecchio en italiano. Entonces, él menciona pues que la idea es que, como alguna vez les esbocé, que hay fines que uno como persona sola, como persona individual no puede alcanzar. Y si se une con otras personas, pues va a poder alcanzar fines mucho mayores que si uno tiene un pequeño capital. Si se unen, por ejemplo, personas con 100,000 quetzales cada una, son 20 personas, pero van a ser 2 millones de quetzales. Entonces, de esa cuenta pueden emprender un negocio mucho mayor que si van a emprender un negocio de 100,000 quetzales, ya con 2 millones. Y así pues el derecho apoyó este tipo de negocios y de sociedades, no solo en lo que es mercantil, sino en la beneficencia. Una persona altruista sola, pues no va a poder hacer lo que va a poder hacer ya unidas con otras. De esa cuenta nace la persona jurídica colectiva, de esa necesidad de poder alcanzar frutos, fines mayores para poderse desarrollar como un emprendimiento. Y se define entonces la persona jurídica colectiva como una pluralidad de sujetos que, motivados por intereses, por fines comunes, son reconocidos por el Estado como sujetos de derecho. La persona jurídica colectiva es definida como la pluralidad de sujetos que, motivados por intereses y fines comunes, son reconocidos por el Estado como sujetos. Leamos el artículo 16 del Código Civil, por favor. Artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados,
Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines, y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Otras dos lecturas por lo importante de este artículo. Ahorita vamos. Buenas noches. Artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados, puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Muchas gracias. Una situación que hay que tener clara es que la persona jurídica colectiva, por ser una entidad integrada por una pluralidad de sujetos, un conjunto de personas, no va a poder, imagínense, hay entidades con 100, con 200 socios, a veces más, no pueden concurrir todos los socios a una audiencia, por ejemplo, a un juzgado. De esa cuenta, pues que tienen un representante legal, deben de tenerlo obligatoriamente. Entonces, actúan a través de su representante legal, ya sea fijado en la escritura pública, en sus estatutos, o a través de un nombramiento en un acta notarial. En ese sentido, pues, tengan claro, pues, que la persona jurídica colectiva no actúa por sí misma, es decir, actúa a través de un representante legal. Van a citar a la Coca-Cola S.A., pues, no van a llegar todos los socios de la Coca-Cola, pues va a llegar su representante legal. Entonces, tenemos que la persona jurídica colectiva es una pluralidad de sujetos que, motivados por intereses y fines comunes, son reconocidos por el Estado como sujetos de derecho. De esa cuenta tenemos que la persona jurídica colectiva tiene 4 elementos: pluralidad de sujetos, un fin, un patrimonio y el reconocimiento del Estado. Pluralidad de sujetos, un fin y el reconocimiento del Estado. Pluralidad de sujetos, bueno, se refiere a un significado de conjunto, a una connotación de varias personas. No puede haber una sociedad de una persona sola. Entonces, de esa cuenta, pues, el primer requisito indispensable es que sean 2 o más personas, que tienen que tener un fin, que debe ser lícito y determinado. Se encuentra determinado por el objeto y los intereses que persiguen los asociados. Y fundamentalmente este debe ser, como les mencioné, lícito y determinado. ¿Qué quiere decir lícito? Que sea permitido por la ley. Y determinado, pues, que tenga establecido a qué se va a dirigir el accionar de la empresa o de la sociedad. De esa cuenta, pues, tenemos que el fin debe ser lícito y determinado. Lícito permitido por la ley, ¿verdad? No vamos a establecer una sociedad para vender drogas o para cometer crímenes. No se puede. Y es decir, nos vamos también vamos a poner en la sociedad, vamos a articular, vamos a establecer en el cuerpo
con la escritura constitutiva de la sociedad que nos vamos a dedicar a todo. No se puede. Tenemos que establecer a qué nos vamos a dedicar. Eso quiere decir determinar. Un patrimonio, tiene que tener un patrimonio, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorarse económicamente. ¿No? Tiene que tener un equipo de oficina, mobiliario. Tiene que tener, si va a tener vehículos para desplazarse, computadoras, qué sé yo. Y, lógicamente, pues puede tener deudas, o va a tener deudas, préstamos bancarios, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere el patrimonio. Y por último, pero el más importante de todos, es el reconocimiento del Estado. La sociedad, la persona jurídica colectiva, la entidad, el patronato, la fundación, nace a la vida jurídica con el reconocimiento del Estado, con el edicto de registro mercantil, si es entidad de derecho mercantil. Ahora sí es civil, con el registro de personas jurídicas. De esa cuenta, pues, que el reconocimiento del Estado es el más importante, porque es con el que nace la persona jurídica a la vida jurídica. Vamos a quedarnos ahí, porque hoy tengo mi examen, tengo que preparar un poco la clase, así algo express para la siguiente clase y empezar a monitorear el examen de las 8:45 en adelante. Si tienen alguna duda, con mucho gusto en lo que hemos explicado, con mucho gusto todavía les puedo responder. Gracias, Lick. Está claro. ¿Sí? Todo claro, Lick. Gracias. Todo claro, Lick. Gracias. Gracias. Entonces nos vamos a quedar ahí. Gracias. Nos vamos a quedar ahí y continuamos con la persona jurídica colectiva en la otra semana, por favor. Mucho gusto saludarlos. Me cuido. Gracias, Lick. Buenas noches.